Gloria a Dios. Paz de Cristo, hermanos. Buenas tardes, iglesia, amigos que nos acompañan, sean todos bienvenidos. Les damos una vez más una cordial bienvenida. Le damos gracias a Dios que nos permite estar una vez más aquí, en este lugar donde proclamamos la verdad del Evangelio, donde nos reunimos a orar, a glorificar a nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Cuántos están contentos en esta tarde? Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos están listos para recibir la palabra? Amén. Hermanos, antes de iniciar con la palabra que Dios ha puesto en mi corazón en esta tarde, yo quiero pedir que todos juntos, como iglesia, como cuerpo de Cristo, oremos por una petición especial de nuestro hermano César. Él está pidiendo la oración por su madre. Al parecer está delicadita de salud. Entonces vamos a hacer una oración. ¿Por qué no nos unimos todos juntos como cuerpo de Cristo? Y vamos a orar por la madre de nuestro hermano César. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, nos unimos como un cuerpo y pedimos, Señor, encarecidamente por la salud de la madre de nuestro hermano César. Padre, allá donde ella está, donde ella se encuentra, sabemos que para ti no hay nada imposible. Señor, tú estás aquí, pero tu presencia está en todo lugar. Tú eres omnipresente, eres omnipotente. Mi Dios, te pedimos, Señor, que tú pongas tu mano poderosa, tu mano sanadora, tu mano misericordiosa, Señor, sobre su cuerpo. Pedimos y rogamos en el nombre bendito y precioso de Jesús por su sanidad. Pedimos que tú la levantes, que tú fortalezcas su cuerpo, mi Dios, su salud, que restaures completamente, mi Dios, cada parte de su cuerpo y que tú traigas, Señor, completa sanidad. Señor, rogamos por tu gracia, por tu misericordia. Para ti no hay nada imposible. Te lo rogamos en el nombre precioso de tu Hijo, Jesucristo. Y el pueblo de Dios dice, amén. Así es. Así sea. Así sea. Así sea. Muy bien, hermanos, yo quiero compartir la palabra de Dios en esta tarde y yo quiero pedirles que así como están de pie, abran sus Biblias en el libro del apóstol Santiago. Casi es uno de los últimos libros de la Biblia. Santiago capítulo 3. Vamos a leer del versículo 13 al versículo 17. Vamos a leer 5 versículos. Cuando lo tengan, por favor, pueden decirme amén. Muy bien. Dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Hace una pregunta el apóstol Santiago. Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tienen celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Amén. Cerramos nuestras Biblias y vamos a hacer una oración nuevamente. Pídale al Señor que me ayude, hermanos, a predicar esta bendita palabra. Padre mío, una vez más, venimos aquí delante de ti, Señor, dándote las gracias por el honor que tú me permites de predicar tu palabra. Señor, ayúdame para hacerlo, Señor, bajo tu gracia, bajo tu unción, bajo tu poder. Ayúdame, mi Dios, a compartir esta palabra para beneficio de los que escuchan en este recinto. Te pido también por aquellos hermanos que van a escuchar esta predicación o los que están escuchando en este momento. Te ruego para que tú toques sus vidas y que esta palabra pueda edificar y pueda fortalecer la vida de cada uno de ellos.
Señor, en el nombre de Jesucristo te lo rogamos, te lo pedimos y a ti queremos entregarte de antemano toda honra, toda gloria, todo honor por siempre y para siempre, porque solamente tú eres digno de recibir la gloria. A ti te damos un fuerte aplauso y el Dios y el pueblo de Dios dice amén, gloria al Señor. A ti te damos la gloria, Padre mío, a ti la honra, a ti la alabanza por los siglos de los siglos. Amén, amén, amén. Hermanos, tomen su lugar, por favor. Tenemos varias familias que salieron fuera. Pedimos a Dios que Dios los guarde y que Dios los traiga nuevamente con bien cuando haya terminado su tiempo de vacaciones, de recreo o por cualquier motivo que ellos hayan salido. Muy bien. Hermanos, yo quiero predicarles con la ayuda de Dios bajo el mensaje la sabiduría que viene de lo alto. ¿Cómo, hermanos? La sabiduría que viene de lo alto. Dile al que está a tu lado, no toda la sabiduría. Dile al que está a tu lado, no toda la sabiduría proviene de Dios. Ok, no toda la sabiduría proviene de Dios. Ok. A través de esta escritura, hermanos, podemos darnos cuenta que existen dos tipos distintos de sabiduría, de acuerdo a lo que nos dice el apóstol Santiago. La primera de ellas es la sabiduría terrenal. También el apóstol Santiago la llama sabiduría animal o sabiduría diabólica. Fíjese bien, sabiduría terrenal, animal y diabólica o diabólica. Esta sabiduría es la sabiduría con la cual cada uno de nosotros somos dotados desde el día de nuestro nacimiento. Todos traemos ya este tipo de sabiduría desde que nacemos, ya viene en el estuche, ya viene en el paquete. ¿Ok? La sabiduría terrenal es la sabiduría caída, la sabiduría de nuestra naturaleza adámica, caída, pecaminosa, sabiduría terrenal, animal o diabólica. La sabiduría que está desconectada de Dios, es la sabiduría con la cual somos dotados desde nuestro nacimiento. Y este tipo de sabiduría terrenal, hermanos, siempre va acompañada de cosas negativas como los celos, la envidia, la amargura, el egoísmo, los pleitos, la contienda, las mentiras, etcétera. Y el fruto que produce este tipo de sabiduría es maldad y desorden en las vidas de las personas que la poseen. Claro que todos tenemos un poco de esto, hermanos, tal vez otros en mayor o en menor manera. En otras palabras, este tipo de sabiduría produce una vida desagradable ante los ojos de Dios. La sabiduría terrenal, animal y diabólica produce una vida desagradable ante los ojos de Dios. Hermanos, esto podemos verlos en todos los ámbitos de la vida. Mire usted nada más lo que está pasando hoy en día. Podemos ver la guerra que está sucediendo hoy en día, la guerra que está acá en Europa, en Rusia, contra Ucrania, ¿verdad? Y a veces los medios de comunicación hablan mucho acerca de las vidas, el derramamiento de sangre, todo lo que está sucediendo, pero yo realmente no creo que les importe tanto las vidas y el derramamiento de sangre. Es un conflicto de intereses. Es simplemente que una nación no quiere dejar de ser la primer potencia, otra quiere ser, la otra no se quiere dejar, porque hay muchas cosas ahí que realmente le interesan tanto a una como a la otra. Pueden ser tierra, recursos naturales, pero lo que menos les importa son las vidas de las personas, seamos realistas. Mire usted lo que pasa en nuestro México lindo y querido. Usted ve todo el derramamiento de sangre que está viendo. Si realmente, y a veces todos los gobiernos se reúnen, juntan su gabinete de seguridad, necesitamos los mejores consejeros, las personas, las mentes más intelectuales, más inteligentes. ¿Cómo ves? Atacamos, vamos, ¿qué hacemos? Les llevamos drones, les llevamos más armas, ¿qué hacemos? ¿Me entiende? Mire usted lo que está pasando allá en México también. Realmente si lo que les interesara son las personas, pararían con la venta de armas, pero realmente hay mucho dinero de por medio, así es que no creo que van a hacer eso. Realmente lo que les importa no son las almas, no es la gente, son conflictos de intereses. Y todo este tipo de sabiduría es sabiduría terrenal, animal y diabólica. Es por eso que hay tantos conflictos, tantos celos entre un país y otro, entre una iglesia y otra, entre una persona y otra, en la escuela, en el trabajo y aún aquí en la misma iglesia a veces.
Cuando a veces no somos gobernados por Dios, hay celos, envidia, todas estas cosas, porque hay sabiduría terrenal, animal y diabólica, le llama Santiago. La segunda de ellos, hermanos, es la que viene de lo alto, llamada también la sabiduría de Dios. Y es lo que estamos predicando en esta tarde, la sabiduría que viene de lo alto, la sabiduría de Dios. Y este tipo de sabiduría, la cual tenemos que pedírsela a Dios. Déjeme decirle que este tipo de sabiduría no viene por sí sola. Usted tiene que pedírsela a Dios. La sabiduría con la cual venimos equipados cada uno de nosotros desde pequeños y tan pronto crecemos se va a manifestar. Es la sabiduría terrenal. Pero la sabiduría de lo alto, la sabiduría que viene de Dios, esa tenemos que pedírsela a Dios. Señor, dame esa sabiduría de lo alto. Tenemos que pedírsela. Y sabe que este tipo de sabiduría, hermano, se distingue porque es muy distinta a la sabiduría terrenal. La sabiduría que viene de Dios se distingue porque es pura, es pacífica, mientras que la otra es violenta. Esta es pacífica, es amable, benigna, compasiva y llena de misericordia, dice Santiago, y produce en aquellas personas que la poseen una vida agradable a Dios. Aquellos que tienen la sabiduría de lo alto, la sabiduría de Dios, la forma, la conducta, la manera de caminar, de comportarse de esas personas, produce alegría ante los ojos de Dios. Santiago capítulo 1 versículo 5 dice: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, y no le estoy hablando de sabiduría terrenal, porque esa ya nos sobra a muchos, le estoy hablando de la sabiduría de Dios. Si alguno tiene falta de sabiduría, hablando sabiduría de Dios, dice Santiago, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pídala con fe, no dudando nada. ¿Cuántos quieren tener esa sabiduría que viene de Dios, hermanos? ¿O quieren conformarse con la sabiduría terrenal? La sabiduría terrenal, hermano, te lleva a tomar malas decisiones. Es por eso que la gente toma malas decisiones y después venimos llorando, arrepentimiento, y todo eso nos causa dolor. Mientras que la sabiduría de lo alto, la sabiduría de Dios, te ayuda a caminar por el camino correcto, te ayuda a hacer las cosas de una manera agradable a Dios. Mire, por eso el libro de Proverbios capítulo 2 versículo 6 dice: porque Jehová da la sabiduría. ¿Quién la da, hermanos? Jehová. Porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Si tú obtienes la sabiduría que viene de Dios, tú tendrás el conocimiento y la inteligencia necesaria para vivir una vida abundante durante los días o el tiempo que Dios te permita vivir en esta tierra. Y no solamente eso, amigo, amiga que nos acompañas, también te va a capacitar para que tú sepas cómo puedes entrar a la vida eterna. Esa es la sabiduría que viene de Dios. Te va a ayudar a vivir una vida abundante, no una vida raquítica, no una vida de tristezas, una vida abundante. Porque para eso vino Jesucristo. Él dijo que Él ha venido a darnos vida, y vida, ¿qué, hermanos? Una vida en abundancia. Eso no lo digo yo, eso lo dice la Biblia, lo dice el Señor. Y hermanos, fíjese que en el libro de Primera de Reyes encontramos la historia de un hombre que tenía un gran desafío en su vida. Hermanos, qué hermoso que la Biblia nos enseña tantas historias. David, Goliat, tantos hombres y mujeres de Dios, que gracias a Dios que no esconde ni sus victorias, pero tampoco esconde sus derrotas, sus fracasos. Y todo esto ha quedado plasmado aquí en la palabra de Dios para que usted y yo podamos aprender en, como dicen por ahí, en cabeza ajena, ¿sí? Escarmentar en cabeza ajena. Hay gente que dice: no, yo quiero que me pase a mí también. No, yo quiero que me... No, pero yo prefiero escarmentar en cabeza ajena. Si yo vi que aquel se cayó en el pozo, pues yo le voy a sacar la vuelta al pozo. ¿No es cierto, hermanos? Pero hay gente que ve que se cayó en el pozo, yo también quiero caer a ver qué se siente caer en el pozo. Si yo veo que aquel cayó en el pozo, pues yo le saco la vuelta. Yo no quiero caer como cayó ese hombre. Y por eso es que la Biblia nos ha dejado tantas historias plasmadas para que podamos aprender de esos hombres. Y yo quiero hablarle de un hombre llamado Salomón, un hombre que la Biblia lo llama el hombre más sabio. Wow, ese hombre se distinguía, ¿por qué, hermanos? Por su gran sabiduría, ¿verdad que sí?
Estamos hablando de la sabiduría que desciende de lo alto. Y en el libro de Primera de Reyes encontramos la historia de este hombre que tenía un gran desafío en su vida, hermanos. Este hombre venía, era el hijo de David y era el sucesor al trono de David. Él tenía que quedar en el trono, tenía que gobernar al pueblo de Israel. Él tenía la encomienda de guiar al pueblo de Dios, al pueblo de Israel. Sin embargo, él era un hombre muy joven y no tenía la experiencia necesaria para sacar adelante este desafío. Y estoy hablando acerca de Salomón. Este hombre tenía la sabiduría terrenal, hermanos. Esa sabiduría llena de celos, envidia, pero él necesitaba una sabiduría mucho más superior. Este hombre tenía la sabiduría terrenal, pero para poder guiar al pueblo de Israel en el temor de Dios, él necesitaba la sabiduría que viene de lo alto. ¿Cuántos quieren esa sabiduría? Este hombre quería y necesitaba esa sabiduría. Así que este hombre sin dudar le pidió a Dios sabiduría de lo alto para hacer su voluntad. Hermano o hermana, si tú le pides sabiduría a Dios, tú tienes que saber que no le estás pidiendo nada más para hacer dinero o para no sé. Tienes que pedirle la sabiduría a Dios porque tú quieres hacer la voluntad de Dios. Hay un propósito. Dios te va a decir, bueno, pero ¿para qué quieres que yo te dé sabiduría? ¿Por qué es que quieres ser una mujer sabia? La Biblia dice, la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con su mano la derriba. ¿Por qué es que quieres sabiduría? Porque yo quiero obedecerte, quiero hacer tu voluntad. Yo quiero vivir una vida en el temor de Dios. Y este hombre le pidió sabiduría a Dios. Y en el libro de Primera de Reyes, capítulo 3, del versículo 3 al 15, encontramos en el pasaje en el cual Salomón le pide sabiduría a Dios. Y yo quiero, hermanos, que vayamos siguiendo esta historia. Es una historia muy larga, pero he tratado de sintetizarla porque hay una gran enseñanza para nosotros. Quiero que usted vea cómo Dios lo levantó, pero también quiero que vea la caída de este hombre. Y la Biblia dice que Salomón amaba a Jehová, fíjese, andando en los caminos de su padre David. Este hombre no era un hombre que andaba perdido, este era un hombre que amaba a Dios. Porque cuando Dios va a poner la sabiduría, Dios lo pone en gente que le busca. Dios lo va a poner en gente que busca, que se sacrifica, que busca la presencia de Dios. Y la Biblia dice que este hombre había aprendido de su padre David. David era un hombre, un buscador de la presencia de Dios. Y este hombre Salomón, la Biblia dice, empieza contando esta historia, que este hombre también andaba en los caminos de su padre David. Y este hombre sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. Los lugares altos eran aquellos lugares que estaban preparados para Dios. Eran aquellos lugares que le agradaban a Dios. Así es que este hombre iba y hacía incienso, hacía sacrificios. No crea que hacía uno que otro sacrificio. Fíjese que este hombre decía que sacrificaba sobre el altar 1000 holocaustos. 1000 holocaustos. Era una persona que buscaba la presencia de Dios en sus principios, como David su padre. Este hombre dice que quemaba incienso en los lugares altos e iba a una ciudad llamada Gabaón, y en ese lugar sacrificaba sobre el altar 1000 holocaustos. Y cuando una persona viene y tú puedes venir a la oración una vez, tú pregúntate cuántas veces habrás venido a la oración desde que tú te convertiste al evangelio. ¿Te has puesto a pensar en eso? ¿Cuántas veces has venido al altar cada sábado, cada jueves? 100, 200, 300, 1000. ¿Cuántos sacrificios has hecho? Y Dios está tomando en cuenta todo eso. Y sabe que después de que este hombre dice que había hecho 1000 holocaustos, dice que se le apareció Jehová a Salomón. Se le apareció el Señor en Gabaón una noche en sueños y le dijo Dios: pide lo que quieras que yo te dé. Fíjese lo que le dijo. Hermano, yo algo así solamente lo había visto, unas caricaturas de esas del genio de la lámpara maravillosa, ¿verdad que sí? De esa que le sobas a la lamparita y que sale un genio así, así como así, ¿verdad? O cuántos, bueno, yo cuando era niño veía una caricatura así, ¿verdad? De un genio que salía así y decía que pedías lo que quisieras, ¿verdad? Y fíjese lo que pasa ahí. Dios le dice: pide lo que quieras que yo te dé. Y yo le pregunto, hermano, si Dios le dijera eso: pide lo que quieras, lo que tú quieras que yo te dé, pídelo, lo que tú quieras. Ya estás trabajando en tu cabecita. Una isla paradisiaca en las Islas Bermudas, un Bentley, Ferrari, Lamborghini, $1,000 millones. ¿Qué estás pensando? ¿Qué cruza por tu mente? Pide lo que quieras.
Y sabe que este hombre no le pidió nada para sí, no pidió cosas materiales, sino que pidió algo que le agradó a Dios. Fíjese que cuando venimos a la oración, hermanos, yo me puse a pensar el día de hoy que estaba terminando este mensaje. Y a veces que estamos aquí en la oración decimos, ¿alguien tiene alguna necesidad? Sí, yo esto, y yo lo otro, y yo aquí. Pero yo me puse a analizar y yo no recuerdo que hayan pedido con mucha frecuencia a alguien que haya dicho, hermano, yo quiero que Dios me dé sabiduría para servirlo. Yo quiero pedirle a Dios que Dios me dé sabiduría para servirlo y para hacer su voluntad. Yo no sé usted, pero yo no recuerdo que alguien haya pedido algo así. Yo pido por favor que Dios me dé sabiduría, porque yo quiero andar caminando en los caminos de Dios y yo quiero servir a Dios. Quiero que Dios me dé sabiduría. Casi muchos venimos y pedimos por esto, por lo otro, por aquello, y no que sea malo, es bueno, es válido, pero hay veces que hay cosas de mayor trascendencia y para Dios pedir sabiduría es algo que Dios le agrada. Cuando tú pides sabiduría de lo alto y tú pides sabiduría para conducirte de la manera correcta, para servir a Dios, para caminar en santidad para Él, para vivir una vida agradable al Señor, para que Dios te use para beneficio de otros, es algo que Dios se agrada. ¿Y sabe que Dios le agradó lo que dijo este hombre? Proverbios capítulo 3, versículo 3, hermanos, dice, ¿sabe que los proverbios fueron escritos por quién? La gran mayoría de los proverbios fue escritos por Salomón. Y Proverbios capítulo 3, versículo 13 dice, bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia. Bienaventurado. Y tú sabes que para que tú halles la sabiduría, tú tienes primeramente que buscarla. Tú no puedes hallar algo que tú no busques. Bienaventurado el que halla y el que obtiene. Esto nos lleva en una búsqueda. Porque su ganancia, fíjese bien, dice, es mejor que la ganancia de la plata y sus frutos más que el oro fino. Más preciosa es que las piedras preciosas, que los diamantes, los rubíes, las esmeraldas. Más preciosa es que las piedras preciosas y todo lo que puedas desear, nada se puede comparar con ella. Fíjese, la sabiduría. Y a veces es lo que menos pedimos, sabiduría de lo alto de Dios. Y fíjese que precisamente eso es lo que Salomón le pidió al Señor y le dijo, estas fueron las palabras de Salomón textualmente que están en la Biblia. Él le dijo, Dios mío, tú me has puesto a mí tu siervo por rey en lugar de David mi padre. Y él dijo, yo soy joven y no sé ni cómo entrar ni cómo salir. Da pues a tu siervo corazón entendido, dame sabiduría. Yo te pido que tú me des sabiduría. Él no le pidió un gran ejército, él no le pidió caballos, carros, no le pidió, no. Él dijo, dame sabiduría para guiar a tu pueblo. Yo no pedí estar en esta posición, tú me colocaste, tú me pusiste en esta posición, pero yo no tengo experiencia. Necesito guiar a la grey de Dios, necesito guiar a tu pueblo, dame sabiduría. Y fíjese que Dios le pareció bien, dijo, para guiar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque no todo es bueno y no todo es malo, y tenemos que tener sabiduría para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Y dice la Biblia que agradó delante del Señor que Salomón le pidiera eso. Hermanos, Dios dice en Proverbios capítulo 4 versículos 7 al 8, sabiduría ante todo, sabiduría ante todo, adquiere sabiduría y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Sobre todas tus posiciones adquiere inteligencia. Tienes que saber, tenemos que aprender, hermanos,
¿Qué hacer con las bendiciones que Dios nos ha dado? ¿Qué hago con mi esposa? ¿Cómo puedo conducirme con ella? ¿Qué hago con mis hijos? Señor, dame sabiduría para guiar mi matrimonio. Dame sabiduría para ser un ejemplo para mis hijos. Señor, enséñame qué tengo que hacer con las finanzas, porque son bendiciones que tú has puesto. ¿Cómo debo de manejar todo esto? Señor, ¿cómo debo de manejar el ministerio? Dame sabiduría. Ante todo, adquiere sabiduría. Dice, engrandécela y ella te engrandecerá. Ella te honrará cuando tú la hayas abrazado. Y fíjese que eso fue lo que hizo este hombre llamado Salomón. Y le dijo Dios, porque has demandado esto, le dijo Dios a Salomón, porque has demandado esto y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. He aquí hecho conforme a tus palabras. Qué hermoso, hermanos, que este hombre le pidió a Dios sabiduría. Y sabe que cuando tú pones primeramente el reino de Dios y su justicia, Dios te va a dar todas las cosas. Dios te va a dar la añadidura. Fíjese lo que le dijo el Señor. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Era tanta la sabiduría que Dios le había dado a este hombre. Este hombre quería sabiduría de parte de Dios para andar en los caminos rectos, para servir al pueblo de Dios. Él no estaba buscando nada para sí mismo, pero como Dios vio una rectitud hasta ese momento en el corazón de ese hombre, Dios le dijo, no solamente te voy a dar sabiduría, inteligencia, conocimiento, más que todos, te voy a dar todas las demás cosas que tú no me pediste, te lo voy a dar. Qué importante es, hermanos, que pongamos las cosas de Dios primeramente. La Biblia dice que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y que todas las demás cosas que nos serán añadidas. Cuando tú le das la prioridad a las cosas de Dios, Dios te va a añadir todas las demás cosas que tú y yo necesitamos. Así que Dios le dijo a Salomón, también te he dado, diga conmigo, también te he dado las cosas que no pediste, le dijo Dios a Salomón. Te doy riquezas y gloria. Tal vez eso es lo que usted y yo hubiéramos pedido primeramente, ¿no es cierto? Seamos honestos. Tal vez eso es lo primero que usted y yo hubiéramos pedido. Riquezas y gloria, le dijo el Señor. Voy a agregarte también riquezas y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Ninguno haya como tú en todos tus días. Mire lo que dice Proverbios capítulo 8 versículo 11. Porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas, y todo cuanto se pueda desear, nada se compara con la sabiduría. ¿Qué le parece? Nada se compara con la sabiduría. Hermanos, así es que a Dios le agradó lo que este hombre, el rey Salomón, le pidió, y Dios se lo concedió. Le concedió una gran sabiduría, una gran inteligencia, una gran cordura, un gran conocimiento, una gran inteligencia. Pero no solamente eso, sino que con ella le concedió riqueza, fama y gloria, como ningún hombre había tenido en su tiempo. Y en el libro de Primera de Reyes capítulo 4 nos habla de la sabiduría y de la gran prosperidad que Dios le dio a Salomón. Y dice que reinó pues Salomón sobre todo Israel, y señoreaba sobre todos los reinos, desde el Éufrates hasta la tierra de los filisteos y hasta el límite con Egipto. Su reino se extendió a gran manera, hermanos. Era el reino más fastuoso, más rico sobre toda la tierra. Y esta prosperidad venía de Dios, no venía del diablo, venía de Dios. Y dice que le traían presentes y le servían a Salomón todos los días que él vivió. Hermanos, hay prosperidad que es bíblica. Hay prosperidad que no viene de Dios, pero hay prosperidad que viene de Dios.
¿Mm? La sabiduría de Dios, la que viene de lo alto, hermanos. Diga conmigo, la sabiduría de Dios, la que viene de lo alto, trae prosperidad espiritual, emocional y física y material, hermanos. ¿Mm? La sabiduría que viene de Dios. Hermanos, tristemente el enemigo nos ha engañado a cada uno de nosotros, porque en vez de buscar primeramente la sabiduría de Dios, le damos la prioridad al oro y la plata. ¿No es cierto? Dice que la sabiduría es más preciada que el oro, la plata y que las piedras preciosas. Si tú le das la preeminencia a la sabiduría de lo alto, porque tú quieres caminar en obediencia a Dios y porque tú deseas servir a la grey de Dios, Dios te va a dar todas las demás cosas. No necesitas andarlo buscando, eso solamente va a venir como añadidura. Pero tristemente el enemigo nos ha engañado y a veces no nos queda tiempo, hermanos, para buscar la sabiduría de Dios. No hay tiempo. ¿Qué andas haciendo? Pues ando buscando el oro, la plata y las piedras preciosas. Y no hay tiempo para buscar la sabiduría de Dios. Si la buscaras como el oro, así como buscas el oro y la plata, si buscaras la sabiduría, dice Dios, la prosperidad va a venir. La prosperidad es bíblica también. No esta prosperidad falsa que se predican de estos falsos apostolobos. Te hablo de la prosperidad bíblica. Cuando tú buscas primeramente el reino de Dios y su justicia y no te preocupas de lo demás, esa viene el paquete, dice Dios. Como tú no me la pediste, he escudriñado tu corazón y he visto que no hay avaricia en tu corazón. Yo te voy a dar lo demás. Lo que tú no me lo pediste, yo te lo voy a dar. Alabado sea Dios. Y la Biblia dice, hermanos, que Dios le dio a Salomón sabiduría y prudencia. Diga conmigo, y prudencia. ¿Sabe usted lo que significa la palabra prudencia? No es una persona, es una virtud. Le dio sabiduría y prudencia. La prudencia es uno de los valores más importantes en la vida. Significa ser cuidadoso en la manera de hablar. Hermanos, a veces nos metemos en tantos líos porque hablamos cosas que no debemos de hablar. Un hombre sabio, prudente, calla, escucha y sabe lo que tiene y lo que no tiene que hablar. ¿Cierto? Esa es la sabiduría de Dios, tiene prudencia, calla. Y hay veces que nos falta mucho de nosotros. A mí me falta mucho, yo no sé usted. ¿Hay alguien que diga amén conmigo? Necesitamos la sabiduría y la prudencia de Dios. Ser cuidadosos en la significa saber distinguir entre lo bueno y lo malo. Yo te pregunto, hermano, hermana, ¿tú sabes distinguir entre lo bueno y lo malo? Cuando estás escuchando algún mensaje, alguna predicación, pero es que es un pastor que tiene que ser un pastor. ¿Estás discerniendo la predicación por la Biblia? Lo que ese hombre, lo que ese varón te está enseñando realmente es bíblico. ¿Sabes discernir si lo que estás escuchando y lo que te están enseñando es bueno o es malo? Eso es lo que te da la sabiduría de lo alto. La sabiduría es, no, esta no es sana doctrina. Esto no es bueno. No, porque trae sabiduría de Dios. Eres un hombre prudente, sabes. Sabes discernir entre lo bueno y lo malo para evitar que otros te engañen. Significa comportarnos de manera responsable. Hermanos, a veces nos metemos en tantos líos porque a veces no somos responsables. Muchas de las cosas a veces que han venido porque somos personas irresponsables, ¿sí? Pero cuando nos volvemos personas responsables, prudentes, sabios, como Dios quiere, nos evitamos tantos líos. Alabado sea Dios, alabado sea el Señor. Salomón, hermanos, era conocido por ser el hombre más sabio, más inteligente y más prudente sobre la tierra. Imagínense. Pero esta sabiduría no era terrenal, esta venía de lo alto, venía de Dios. La sabiduría de Salomón era mayor que la de todos los orientales, dice la Biblia. Esto lo dice textualmente. ¿Sabe que los orientales, los chinos, Mao Zedong y todos esos hombres muy sabios, la sabiduría de aquellos grandes hombres del oriente,
Pues la sabiduría de Salomón rebasaba la sabiduría de los orientales. Dice la Biblia, era mayor que la de todos los orientales y que la de toda la sabiduría de los egipcios de su tiempo. La sabiduría de Dios, cuando tú tienes sabiduría de Dios, rebasa la sabiduría terrenal. Rebasa la sabiduría terrenal. Tú puedes discernir las cosas por el Espíritu, porque hay un Espíritu superior en ti. Es el Espíritu Santo que te da sabiduría de lo alto. Puedes discernir todo lo que está pasando ahorita en el mundo. Tú puedes discernir todas las mentiras que se están hablando en muchos de los medios de comunicación, porque tienes sabiduría de lo alto. Dice, no, mijo, no te creas. Hay mucha mentira detrás de todo esto. Mucha gente va siguiendo toda la corriente. No, y dicen que aquí. No, y dicen que te pongas esto. No, y dicen que... Y así va la gente siguiendo todas las corrientes. ¿No es cierto, hermanos? Pero la gente que tiene sabiduría de lo alto discierne. No, a mí no me vas a engañar, no voy a caer en el engaño. Mucha gente va y cae en el engaño. Pero la gente que tiene sabiduría de Dios discierne el engaño, la mentira, todo lo que se está moviendo en este mundo caído. Es un mundo caído. Tienes que entender y darte cuenta de lo que está pasando. Este hombre era un hombre muy sabio. La sabiduría de Salomón era conocida, hermano, tanto así que para oír la sabiduría de Salomón, dice la Biblia, que venían de todos los pueblos y de todos los reyes de la tierra, a donde había llegado la fama de Salomón. Dios le dio riqueza y fama, le dijo. Este hombre Dios lo hizo famoso. Hay gente que se anda buscando hacerse fama ellos solos, pero no te preocupes. Si tú buscas la sabiduría de Dios, Dios te puede hacer hasta famoso. Alabado sea Dios. ¿Cuántos lo creen? Dios te puede hacer famoso. No necesitas andar buscando esa fama. No es la fama del mundo, es la fama que Dios te puede dar. Este hombre se volvió famoso, hermanos, por esa sabiduría. Y en el libro de Primera de Reyes, capítulo 9, fíjese que Dios hace un pacto con Salomón. Y dice que Jehová se le apareció a Salomón por segunda vez. Diga conmigo, por segunda vez. Hermanos, Dios hace un pacto con Salomón. Le voy a decir una cosa, todos aquellos que quieren la sabiduría de Dios tienen que estar en pacto con Dios. ¿Sí? No es el hombre el que hace pactos con Dios, es Dios el que hace pactos con el hombre. ¿Sí? ¿Cuántos quieren pactar con Dios? ¿Alguien quiere pactar con Dios? Pásenle, los de 1000 aquí y los de 500 acá. Qué gran mentirota te contaron. Si no tienes sabiduría te vas a comer esa mentira. Los de 1000 aquí, los de 500 acá, y luego los de 100, y al último, bueno, ya los de a dólar, los de a pesito, pues ya, ahí pasen todos. Los que quieran pactar con Dios, ¿no? El hombre no pacta con Dios, Dios pacta con el hombre. Jesús dice, antes de la Santa Cena, esta es la copa en mi sangre que por vosotros es derramada. Ese es el pacto, ¿sí? Usted y yo tenemos un pacto con Cristo. ¿Cuántos tienen un pacto con Cristo? ¿Cuál es ese pacto? Que yo lo voy a servir hasta que Él venga todos los días de mi vida. Hemos hecho un pacto. El pacto en mi sangre, dice el Señor, que por vosotros es derramada. Y sabe que Dios hace un pacto con Salomón. No es Salomón el que hace un pacto con Dios, es Dios el que hace un pacto con Salomón. Y le dice Jehová, y fíjese, quiero que escuche esto, hermano, porque esto que el Señor le dice a Salomón es algo que también nos lo dice a nosotros. Aquellos que ya tenemos un pacto con Cristo, aquellos que recibimos a Cristo, el sacrificio que Él derramó en la cruz, esa sangre que nos limpió, que nos lavó de nuestros pecados. Cuando nos arrepentimos de nuestros pecados, lo aceptamos a Él como nuestro Señor y Salvador, nos bautizamos en su nombre, fuimos sellados con el Espíritu Santo. Usted y yo tenemos una relación de pacto. Usted y yo estamos en una relación de pacto con Cristo. Es Él el que hace pacto con el hombre. Y fíjese el pacto que el Señor hace con Salomón. Y le dice, se le aparece por segunda vez. Hasta ahí Salomón iba bien. Y dice que se le aparece por segunda vez en Gabaón. Y le dijo, si tú anduvieres, agarre esa palabra para usted, póngale su nombre. Vamos a ponerle entre paréntesis Marco. Marco, si tú anduvieres delante de mí, como anduvo David tu padre, en integridad de corazón. Eso es lo que Dios quiere, un corazón íntegro, un corazón limpio, un corazón puro, un corazón fiel a Él.
en integridad de corazón y en rectitud, haciendo todas las cosas que yo he mandado. Hermano, hermana, Dios no cambia. Dios es el mismo, ayer, hoy y por siempre. Dios demanda obediencia. Dios sigue demandando obediencia. Haciendo todas las cosas que yo te he mandado. Y el Señor le dice: yo afirmaré el trono de tu reino sobre Israel para siempre, como se lo dije a David tu padre. No faltará varón de tu descendencia en el trono de Israel. Hermanos, las bendiciones no solamente son para mí, también son para mi descendencia. También son para tu descendencia. ¿Cuántos lo creen? También es para tu descendencia. Y Dios le dice: no faltará varón de tu descendencia en el trono de Israel. Pero fíjese que algo muy importante aquí, hermanos, es que Dios también le hizo una advertencia. Le hace una advertencia a Salomón. Salomón ya estaba siendo bendecido. Salomón estaba siendo bendecido grandemente, estaba siendo conocido, Dios lo había hecho famoso a este hombre. Venían de todos los confines de la tierra a escuchar la gran sabiduría de este hombre, porque este hombre tenía un corazón recto, íntegro hasta ese momento, y él le había pedido lo que a Dios le agradaba. Pero Dios también le hizo una advertencia, como nos lo hace a nosotros. Él le dijo: mas si tú obstinadamente, diga conmigo, obstinadamente. ¿Sabe lo que significa la palabra obstinado? ¿Qué significa? Terco. Eso significa obstinado. ¿Quién dijo ahí cabezón? Bueno, por ahí se dice, ¿verdad que sí? ¿Qué cacho cabezón? No entiendes, hombre. ¿Cuántos le has dicho, verdad? Eso significa obstinado. O sea que se te dice: no agarres ahí, que no agarres. ¿Entiende, hombre? Manazo. A ver, dame la chancla. Ya conocen ustedes eso, ¿verdad? Bueno, qué muchacho tan terco, tan obstinado, Eso significa, hermanos. Y fíjese que el Señor le hace una advertencia como nos lo hace a nosotros. Hermanos, usted y yo estamos en un pacto con Cristo. Yo no sé usted, pero yo estoy bendecido. Yo estoy bendecido. ¿Cuántos están bendecidos también? Soy bendecido espiritualmente. Si yo me mantengo firme hasta el final, ¿sabe qué es lo que me espera? Aleluya, ¿qué más? La corona de vida es lo que le espera a usted también. Premiaciones, ver a nuestro Señor Jesucristo. Vamos a reinar con Cristo en esta tierra en el milenio. Hermano, nos espera la eternidad. Las cosas que estamos pasando en esta tierra, en este mundo, son temporales. ¿Qué tanto más podemos sufrir aquí? Y realmente no nos ha tocado sufrir fuerte, como otros hermanos que les ha tocado sufrir. Usted no se puede quejar, porque gracias a Dios nos ha ido bien hasta ahorita todavía. Sabemos que la cosa se va a poner difícil, pero hasta ahorita, gracias a Dios, estamos bien. No nos ha tocado sufrir, no mucho. Y Dios le dice: si tú obstinadamente, tercamente, te apartas de mí, fíjese bien, te apartas de mí. ¿Sabes qué es lo que te da la sabiduría de lo alto? Que estás agarrado de Dios. La firmeza, la estabilidad. Él dijo: separados de mí, nada pueden hacer. Si no estás agarrado de la vid, tú córtale una ramita a un árbol y verás si no se seca esa ramita. Tú y yo somos esas ramas. Estamos agarrados del tronco, que es Jesucristo, de la vid verdadera. Pero suéltate nada más tantito, por más espiritual que te creas. Va a ser como esa bicicleta que por más rápido que vayas, hasta que se te acabe el vuelo. Alabado sea Dios. Y le dijo: te apartas de mí, y tú y tus hijos se fueren a servir a dioses ajenos y los adoraran, y no guardaren los mandamientos que yo he puesto delante de ustedes. Fíjese lo que el Señor le dijo a Salomón: los cortaré de sobre la faz de la tierra y los echaré de delante de mí, y haré que sean objeto de burla. ¿Se acuerda?
¿A quién le pasó eso, hermanos? A un hombre bien fuerte, ¿se acuerda? Esta vez me libraré como siempre. Sansón, los filisteos, se soltaba el hombre. Jugaba con el pecado, ¿se acuerdan? Y llegó el momento que dijo, esta vez me soltaré, y no sabe que el Espíritu de Dios se había apartado de él. Y hicieron objeto de burla con él, le sacaron los ojos y lo tenían dando vuelta ahí, dando vuelta. Le servía de payaso. Este es el que andaba echando fuera demonios. Este es, a ver. A ver, échame fuera. ¿Sí? ¿Cree que es verdad o no es verdad? Este es el que andaba orando muy acá, muy gallito. A ver si es cierto. Apártate de Dios. Y la gente que los vea dirá, ¿por qué ha hecho Jehová así con ellos? Y ellos dirán, por cuanto dejaron a Jehová su Dios, que los había sacado de Egipto. ¿A cuántos los sacó Dios de Egipto? Y se volvieron a dioses ajenos y los adoraron y los sirvieron. Por eso ha traído Jehová sobre ellos todo este mal. Hermanos, parecería increíble pensar que la gente que ha sido grandemente bendecida por Dios pueda llegar a apartarse en algún momento de él, pero lamentablemente déjeme decirle que sí sucede en algunas ocasiones. Hubo gente que fue muy usada por Dios y hoy están en peores condiciones que cuando Dios los rescató. Se olvidaron del Dios de la bendición. Hermanos, Dios nos bendice, pero no nos puede importar a veces más la bendición de Dios que aquel que te dio la bendición. Hermanos, hay veces que Dios nos bendice con un carrito y ahora vivimos para ese carrito y ya no hay tiempo porque tengo que lavar mi carro, tengo que encerarlo, pues si hubo una bendición que Dios te dio y Él te la puede quitar. Él puede ser que te lo choquen ahí en la esquina, te lo voy a quitar para que se te quite. No ames más las bendiciones que aquel que te da las bendiciones. Dios te dio un trabajo, pero ahora ya no tienes tiempo por ese trabajo. Señor, dame un trabajo, pues. Y te da el trabajo y ahora ya no tengo tiempo ni para ir a la iglesia. Pues Dios dice, te lo voy a quitar entonces. Hermanos, y en Primera de Reyes capítulo 11, Salomón se rebela contra Dios y cae en desobediencia, y es ahí donde la sabiduría de lo alto se aparta de él y llegaron las dificultades a su vida. Hermanos, por eso es que aquellas personas que no tienen la sabiduría de Dios, que solamente tienen la sabiduría de lo alto, andan tropezando en sus vidas, porque desprecian la sabiduría de Dios, la sabiduría de lo alto, la que las puede guiar, los puede guiar por el buen camino. Es por eso que están siempre tropezando y sufriendo, porque traen la sabiduría terrenal, la que viene ya de paquete, de fábrica, terrenal, animal y diabólica, dice Santiago. Pero necesitamos la sabiduría de lo alto. Y fíjese que en el momento que este hombre que había sido tan bendecido, tan famoso, se aparta de Dios, y tan pronto este hombre se rebela contra Dios, este hombre, usted dirá, pero ¿cómo es que hombre, yo me preguntaba a veces, hermano, yo no sé si usted se había preguntado, ¿cómo es que este hombre, siendo tan sabio, siendo tan inteligente, tan intelectual, con tanto conocimiento, hizo todos estos errores? Porque en un momento esa sabiduría de Dios se apartó de él, la perdió, y lo único que le quedó fue la sabiduría terrenal, animal y diabólica. Cuando una persona pierde el temor de Dios, se aparta de Dios, empieza a vivir en desobediencia a Dios, y vienen las consecuencias, y viene el lloro, y viene el clamor, y vienen las consecuencias. Mire, es un espejo, hermano, para nuestra vida. Es un espejo. Proverbios capítulo 1 versículo 7 dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Si tú quieres sabiduría, temor de Dios en tu vida. Si Dios ve que tú estás buscando caminar en obediencia, Dios va a poner sabiduría. Pero cuando una persona pierde el temor de Dios, la sabiduría se va, lo deja. Dice: los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Aquí no hay insensatos, ¿verdad que no? Todos son prudentes, gloria a Dios.
Gloria a Dios. Hermanos, cuando una persona que ha sido bendecida por Dios se aleja y pierde el temor de Dios, esa persona pierde la prudencia y la sabiduría de lo alto y empieza a tomar malas decisiones. Pero ¿cómo si este hombre era cristiano? ¿Cómo si era pastor? Hermano, yo supe de un pastor que se suicidó. He sabido de varios pastores que se han suicidado. ¿Ha escuchado usted eso? ¿Cómo es que pastores han llegado al suicidio? Bueno, pues ya está con el Señor. ¿Con cuál Señor? ¿El suicidio es de Dios o es del diablo? Wow, qué triste. Alguien, quítate la vida. Yo pienso que a veces, hermanos, tuvieron que andar haciendo tantas cosas escondidas. Yo no sé qué los llevó a tomar esa decisión a esos pastores. Me da tristeza, Dios me guarde y Dios guarde a mi familia y Dios los guarde a todos ustedes. Pero yo pienso que para que una persona llegue al momento de tomar la decisión de suicidarse y quitarse la vida y meterse tal vez en algún cuarto y escribe una carta, se despide y se pone una pistola, se cuelgan, es porque algo estaban haciendo. Y van a decir, ya no hay más forma de ocultar todo esto. En algún momento perdieron el temor de Dios, en algún momento se apartaron de Dios y lo único que les quedó fue la sabiduría terrenal, animal y diabólica. Quítate la vida. Todos se van a dar cuenta, ya no lo puedes ocultar más. Es cierto. Solo escríbele una carta a tus familiares. Es triste, pero ha sucedido. Se apartaron de Dios. La Biblia dice en 1 Reyes 11, hermanos, que Salomón amó a muchas mujeres extranjeras, mujeres de las cuales Dios les había dicho, no se lleguen a ellas, ni ellas se lleguen a ustedes, porque ciertamente harán inclinar sus corazones tras sus dioses. Eran mujeres que no pertenecían al pueblo de Dios, no amaban al Dios verdadero. Y este hombre no amó a una, amó a muchas. Yo no sé para qué quería tantas. Imagínense, era un Juan Charrasqueado, ¿verdad que sí? ¿O cómo se llama ese? Juan Camaney. 700 mujeres, ¿verdad? ¿Y qué? Sí, y 300 concubinas, como 1000. Wow, muchas mujeres. Este hombre, eso es lo que pasa cuando una persona se aparta de Dios, pierde el temor de Dios, se encallece, ya no siente, ya no le duele pecar. Puede ir a la iglesia, pero está encallecido y vive solamente una vida de apariencias, una vida religiosa. Y tristemente, hermano, Salomón decidió desobedecer a Dios y la Biblia dice que sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos y su corazón no era perfecto con Jehová tu Dios, como el corazón de David su padre. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Entonces dice que edificó Salomón un lugar alto, pero ya no para hacer sacrificio. ¿Sabe para qué? Para Quemos, ídolo abominable de Moab, y para Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Terminó siendo un idólatra este hombre, que en un momento hacía hasta 1000 sacrificios agradables para Dios, ahora hacía sacrificios para los demonios. Lo que pasa cuando una persona pierde la conexión con Dios, se desconecta, ya no hay sabiduría de lo alto, sabiduría de Dios, y solamente tiene la sabiduría diabólica, animal, terrenal. Y la Biblia dice que se enojó Jehová contra Salomón por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces. Y le dijo Jehová a Salomón, ayúdeme hermano con un canto por favor. Por cuanto ha habido esto en ti y no has guardado mi pacto. Qué importante es que guardemos el pacto. Tú tienes que entender que estás en un pacto con Cristo. No lo hiciste tú con Él, Él lo hizo contigo, tú lo aceptaste. Él dice, no me buscaron ustedes a mí, yo los busqué a ustedes. ¿Te acuerdas? Cuando estabas perdido en la barra, lleno de problemas, tribulaciones.
Hace 20 años yo estaba perdido. Mi vida estaba hecha un caos. Varias veces pensé en suicidarme, en quitarme la vida. Escuchaba voces que me decían que me quitara la vida, pero otra voz me decía que no lo hiciera. Y esa voz que me decía que me quitara la vida me decía: eres un cobarde. Y yo decía audiblemente, yo escuchaba esas voces, yo decía: no soy cobarde. Ahora entiendo que era un demonio asignado, que tan pronto como yo me hubiera suicidado, hubiera venido por mi alma y ahorita estaría en el infierno por toda la eternidad. Pero hubo alguien que tuvo misericordia de mí, me ofreció salvación, vida eterna, y dijo: yo pago tu deuda. Y fue esa sangre bendita y preciosa que fue derramada en la cruz la que perdonó mis pecados y me lavó y me limpió. Y él dijo: Marco, quiero hacer un pacto contigo, un pacto de sangre para siempre. Y yo accedí y he sido grandemente bendecido por Dios. Hay ocasiones en las cuales tal vez en mi falta de búsqueda de Dios me he desconectado de Dios y he tomado malas decisiones. Pero Dios en su amor me vuelve a jalar, como dice ese canto, con cuerdas de amor, y me dice: mi hijo, es por aquí el camino. Yo te he bendecido tanto, pero no ames más a las bendiciones que al Dios de las bendiciones. Yo no sé usted, pero yo no quiero apartarme nunca del camino de Dios. Yo necesito cada vez más la sabiduría de lo alto para saber dirigir mi casa, mi matrimonio, mi familia, esta congregación, para tomar sabias decisiones. Yo no quisiera verlo sufrir y Dios tampoco quiere verlo sufrir. Pero tienes que tomar una decisión: obedecer a Dios. Ciertamente, hermanos, se aproximan tiempos difíciles. Desde hace tiempo se lo he venido diciendo. A veces quisiera poner algunos cortos de las predicaciones de hace algunos meses. Le hablé un poquito acerca de la guerra y mire, ya está esa guerra. No que sea ningún profeta, no, yo no lo soy. Simplemente me baso a lo que es la palabra de Dios, no hay falla ahí. Hermanos, es triste haber escuchado esta historia que inició bien, pero terminó mal. Yo no sé, pero hay veces que es mejor empezar mal, pero terminar bien, que terminar bien, que empezar bien y terminar mal. Hombres que empezaron muy bien el ministerio, pero terminaron suicidándose y quitándose la vida. Yo prefiero empezar así como medio a tumbos, como que ahí voy, sí, no, y Señor, esto no está bien, ayúdame, Padre, dame dirección, dame sabiduría para guiar al pueblo. Tal vez no estoy empezando tan bien, pero quiero terminar bien. Yo no sé usted. Es mejor empezar mal, pero terminar bien, que empezar bien y terminar mal. Esta historia es una triste historia, hermanos. Esta es la historia del rey Salomón, el hombre que un día fue el hombre más sabio y más próspero sobre la tierra, mientras estuvo solamente conectado con Dios. Pero en el momento en el que este hombre se apartó de Dios, lo único que le quedó a este pobre hombre fue la sabiduría terrenal, animal y diabólica. Y esta podría ser la historia de cualquiera de nosotros si nos apartamos de Dios. Te dejo con este consejo que está en el libro de Efesios, capítulo 5, versículo 15 al 16. Este es el consejo del Espíritu Santo. Y nos dice: miren con diligencia cómo anden, cómo están caminando su camino, no como necios, no como tercos, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días
son malos. Y sin temor a equivocarme, te puedo decir que se van a poner peores. No lo digo yo. Échale una ojeada a la Biblia y se va a dar cuenta que lo que le digo es verdad. Aprovecha el tiempo, vive con sabiduría, porque no sabes qué va a pasar en este conflicto. Yo realmente, te soy honesto, mi pronóstico no creo que se vaya a terminar. Creo que más países se van a ir agregando y creo que se va a hacer más grande el asunto. Y viene gran hambre a la tierra. Aquellos que no estén bien agarrados con Dios no van a sobrevivir. Miren nada más lo que pasó hace poco con la pandemia. Esto fue nada más una probadita, una testeadita. Deje que venga lo fuerte y usted lo va a ver. Busque la sabiduría de Dios. Es el tiempo que busquemos a Dios. Y si alguien está falto de sabiduría, dice Santiago, pídala, pero pídala dudando. No, pídala con fe. Vamos a ponernos de pie. Señor, te damos gracias por esta palabra. Y Dios, creo que hoy más que nunca necesitamos sabiduría de lo alto. La sabiduría que viene de Dios.